Hola, ¿qué tal están? Comentario sobre Napoleón. En este vídeo voy a comentar algunos aspectos de la vida de Napoleón, de su influencia en el mundo y también, por ejemplo, de aspectos quizás menos conocidos como su capacidad de trabajo. Por ejemplo, está demostrado que escribió más de 33.000 cartas a lo largo de su vida, y hay que tener en cuenta que murió a los 51 años y que su imperio duró 15 años. Como dice, por ejemplo, Norio en su libro El vicio de Napoleón, están verificadas más de 33.000 cartas que él escribió de su puño y letra o que dictó a sus secretarios, etc. En definitiva, un trabajo realmente casi increíble, un trabajo fantástico de escritura, de análisis, de lectura, etc. Ciertamente él no tenía que haber conquistado toda Europa como hizo, tenía que haber respetado las fronteras de los otros países europeos, pero estamos hablando de 1799, 1800, en 1815, como se sabe, ya perdió el poder en la batalla de Waterloo y ya vivió luego, diríamos, prisionero hasta el año 1821, en que murió. Realmente podemos decir que era un trabajador infatigable, trabajaba de promedio 18 horas al día, también ha habido expertos que han dicho que en algunas ocasiones dormía 2 horas diarias, tenía una capacidad de trabajo realmente extraordinaria, una fuerza diríamos que podemos llamar casi titánica, porque quería estar al tanto de todo, analizarlo todo, valorarlo todo, y eso le requería muchísimas horas de esfuerzo, de trabajo, de lectura, de escritura, etcétera, etcétera. Por supuesto también dar las órdenes, etcétera. A partir de ahora, basándome en algunos pocos fragmentos del libro El vicio de Napoleón de T.S. Norio, voy a comentar algunos pequeños párrafos de ese libro porque me han parecido muy interesantes. Y por ejemplo, podemos decir que Norio en la página 30 de su libro dice lo siguiente, dice dos cosas muy significativas que quiero comentar algo. Realmente dice que Napoleón, son palabras del libro, un ejemplo, la laboriosidad. Napoleón trabajaba 18 horas al día, centrado con una intensidad titánica en cada asunto que acometía, fuese grande o pequeño. Realmente, sí, diríamos que sería algo parecido al modelo de un emprendedor o de una persona que trabaja todo el tiempo, que prácticamente casi no descansa y que tiene una gran capacidad de trabajo, una gran energía, una gran ambición, sobre todo, porque él ya desde muy joven fue nombrado general. Y bueno, como se sabe, en el año 1804 fue coronado como emperador en la Catedral de Notre Dame de París. Él mismo, en un gesto de arrogancia y de orgullo, como se sabe por la historia, se puso él mismo la corona de emperador, diríamos, cogiéndosela al Papa que estaba a su lado. En relación con otras cuestiones, también hay que valorar que su vida fue relativamente corta, 51 años, y realizó una labor ingente en todos los aspectos que podamos pensar. Ciertamente hay otras muchas cuestiones que se pueden comentar de Napoleón y me voy a centrar, por ejemplo, en otras páginas. Por ejemplo, en la página 118 dice Norio: sus cualidades para el trabajo de despacho eran magníficas, fenomenales. Los biógrafos ingleses, cosa curiosa, suelen rebajar esta laboriosidad omnívora y prefieren resaltar el brillante equipo con que Napoleón se rodeó cuando se hizo con el poder. Una memoria implacable, una concentración férrea en el asunto que estaba tratando, con independencia del tamaño de la importancia que tuviese, y unas libretas siempre a mano, donde se le actualizaba la información que pudiera requerir en cada momento. Diríamos con una especie de gabinete portátil. En efecto, él quería estar al tanto de todo, analizarlo minuciosamente todo para tomar, como es lógico, las mejores decisiones en campaña. Él era un gran general, era un gran militar, y también en sus tiempos de estudiante, cuando era más joven, cuando se estaba formando en París y en otras partes, realmente él siempre fue un lector voraz, aunque le interesaban especialmente las historias militares y cuestiones relacionadas con la táctica, con la estrategia, etcétera, pero también leía todo tipo de libros y también, él le gustaba escribir. En cierto sentido, también él lo reconoce, el propio Napoleón, y según sus propias palabras, el mismo Napoleón señala:
Dice Napoleón: los estados de situación de los ejércitos son para mí los libros de literatura más agradables de mi biblioteca y los que leo con mayor placer en mis momentos de ocio. Pues esa es la realidad de su vida. Luego también podemos decir que él tenía una capacidad para concentrarse tremenda y era capaz, por ejemplo, de estar dictando 3 cartas al tiempo. Y pues realmente a veces cansa a sus propios secretarios, etcétera. Otras veces las escribe él mismo. Diríamos que es una actitud de trabajo que podemos considerar como frenética. Pero él lo hacía para seguir en el poder, para seguir conquistando. De hecho, él mismo reconoció, Napoleón, que la campaña contra Rusia, a la que envió pues 600.000 personas, 600.000 soldados, pues realmente con ese contingente de tropas consideraba que era suficiente, pero el mismo Napoleón reconoció que su mayor error, para luego perder el imperio que llegó a conquistar en toda Europa, pues fue acometer la guerra contra Rusia, aunque fuera con 600.000 soldados, porque luego él pensaba también que tenían que haber sido fuerzas de ataque más ligeras, más móviles, para poder atacar mejor. En cualquier caso, él reconoció que quizás, o con seguridad, no tendría que haber atacado a Rusia y de esa forma habría conservado probablemente el imperio que creó. Pero, diríamos, pues eso es algo que sucede en la historia y a veces el exceso de ambición lleva a ese tipo de situaciones, podemos decir. Realmente, hay otras muchas cosas que se pueden comentar de Napoleón. Por ejemplo, también hay que decir como algo negativo de su personalidad, y lo remarca también en su libro pues el propio Norio, en su libro El vicio de Napoleón, pues es lo siguiente en relación con el egoísmo. Dice Norio: su egoísmo era inconmensurable, plenipotenciario, valoraba tan poco a los demás como demasiado a sí mismo. Un ansia de premura le ponía muchas veces al borde del ataque epiléptico. Es verdad que, según se sabe, tenía ataques de mal humor que eran tremendos y su nerviosismo también era muy grande para resolver asuntos de forma continua, sin parar, y eso pues también le perjudicaba a él mismo y perjudicaba a los demás, pero diríamos que esa era la actitud de él. También podemos decir que, por ejemplo, en relación con otras cuestiones, es legendaria también su capacidad para, por ejemplo, como está acreditado, reventar a 4 secretarios en una sesión de dictados, porque dictaba demasiado rápido, con demasiada intensidad, etc. En esto ya habíamos insistido anteriormente, pero realmente esa es la realidad. También podemos decir que, por ejemplo, también quiso escribir sus memorias cuando ya estaba recluido, prisionero en Santa Elena, y como dice también Norio, todavía un mes antes de morir, insomne sin remedio, trabaja noche tras noche cincelando sus memorias hasta las 4 de la madrugada y luego dicta hasta las 7. Podemos decir que esta era una actividad también tremenda, ya era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. Hay sospechas sobre si Napoleón fue envenenado o no, porque se han encontrado restos de arsénico en su cabello, etc. Bueno, es posible, es probable que lo estuvieran envenenando lentamente y que por eso murió prematuramente. Quizás si no hubiera sido así hubiera vivido más años, probablemente. De todas maneras es muy difícil de saber con exactitud. En cualquier caso, pues está claro que ya la influencia de las hazañas de Napoleón como general y de lo que él realizó, ha permanecido durante el tiempo y ha sido una figura, su figura ha sido muy estudiada por muchísimos historiadores, etc. De hecho, lo dice también Norio en la página 113 de su libro, dice: todavía a Santa Elena le gustaba hojear la colección de ejemplares amarillentos que se había hecho llevar y se conmovía unos minutos releyendo las partes oficiales de sus grandes gestas. Es un gesto entendible, natural, humano, ¿no? Que se alegrara de sus grandes hazañas o logros, ¿no? en las batallas, en las conquistas de países, etc. Por otra parte, también hay otras muchas cosas que decir de él.
Incluso, pues, dictadores como por ejemplo, podemos decir de Hitler, cuando conquistó Francia en el año 1940, pues el 24 de junio de 1940 hizo un viaje por París de 3 horas, visitando los sitios más emblemáticos de París, o parte de los sitios más emblemáticos de París, y se detuvo a ver la tumba de Napoleón y estuvo allí pues un cierto tiempo observando su tumba y pues reflexionando, se supone. En ese sentido, pues también Napoleón pues ha sido una figura tratada por distintos pensadores o filósofos, como el caso de Nietzsche, que habla sobre Napoleón en su libro Aurora, y pues hay un fragmento en la que Nietzsche pues habla de Napoleón. Y realmente pues también podemos hablar de figuras que fueron afrancesados españoles, como el caso de Jovellanos. Y pues aunque Jovellanos también quería la independencia de España, pues realmente la situación en España, por la conquista de los franceses, llegó a una situación de no retorno a partir de 1808 y bueno, al final fue el principio del fin para el imperio napoleónico también, podemos decir. En cualquier caso, también es verdad que se han escrito pues, novelas históricas importantes sobre la figura de Napoleón y ha sido una figura muy tratada también en el cine. Se han realizado numerosas películas y series sobre la vida de Napoleón, sobre sus conquistas, sobre su genio militar, que era, sobre su genialidad militar, podríamos decir más exactamente. Podemos decir también que pues realmente podemos considerar que su figura ha influido mucho a lo largo de la historia. También hay que decir y hay que hablar del Código Napoleónico, que tuvo una importancia tremenda. Por otra parte, él también era un gran reformador, no solamente político, sino que intentaba mejorar las situaciones que él observaba, diríamos, en los estados, etc. Por ejemplo, hay un caso que está contado también en el libro de Norio y que dice lo siguiente: jamás en ninguna circunstancia he visto a un hombre, lo dice Nate Campbell, jamás, repito, en ninguna circunstancia he visto a un hombre desarrollar tal actividad personal y tal presencia inagotable. Parece que le agrada el movimiento perpetuo y ver cómo los que le acompañan sucumben a la fatiga. Después de permanecer en pie al sol desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hasta las 3 de la tarde, inspeccionaba las fragatas y barcos de transporte, cabalgó durante 3 horas, según me dijo, para cansarme. Y luego, pues también hay que reconocer que también hizo cosas buenas. Napoleón, por ejemplo, pavimentó calles, promovió cultivo de regadío, construyó hospitales, escuelas, un teatro, reparó los cuarteles, etc. Se está refiriendo este fragmento a la isla de Elba, donde estuvo confinado. Y bueno, pues era un ejemplo también de lo que él era capaz de hacer, diríamos, de una manera continua. Podemos decir que su capacidad para hacer cosas era realmente impresionante. También, además, poseía mucha sagacidad, una gran inteligencia, se cree que podía tener del orden de 140 de coeficiente intelectual, o 140 y poco, y realmente también tenía un claro sentimiento de lo que era lo grande, lo magnífico, lo bello, y eso quería pues conseguir. De hecho, el mismo Hegel, cuando pues estaba terminando ya su obra más importante, en Jena, la fenomenología del espíritu, pues lo describió como diríamos, como el espíritu del mundo a caballo, por decirlo de alguna forma. Realmente, y tenía admiración Hegel por la figura de Napoleón, como conquistador, como general, como estadista también, podemos decir. Realmente, podemos de esta manera entender un poco su influencia a lo largo de estos 2 siglos que han pasado,
o casi 3 siglos desde su muerte. 2 siglos, podemos decir, 2 siglos y 202 años aproximadamente. Podemos decir que los Bonaparte pues realmente eran de ascendencia italiana, pero bueno, él siempre se consideró francés y realmente trabajó por su país y quiso ampliar su poder conquistando pues toda Europa. En cuanto a las cartas, por ejemplo, si pensamos en las cartas de Napoleón a Josefina, pues hay por ejemplo, un fragmento de una carta que es interesante leerla para ver un poco cómo escribía estas cartas, diríamos, a Josefina, qué estilo utilizaba y de qué hablaba. Y dice: el invierno es crudo, los caminos son malos, poco seguros y detestables, las distancias muy largas para permitirme que vengas aquí donde me retiene mi trabajo. O podemos decir, hablar también de otro fragmento, leerlo de otra de sus cartas. Le dice a Josefina: te exijo que tengas más fuerza y más carácter. Me dicen que lloras todo el tiempo, basta. Eso es muy feo. Sé digna de mí y demuestra más carácter. Lleva en París la necesaria vida de figuración y sobre todo vuelve a estar contenta. Palabras que por otra parte parecen muy sensatas. Realmente, como podemos observar, pues se ha escrito mucho sobre Napoleón, se han analizado su vida, sus actitudes, etcétera, pero todavía se siguen escribiendo obras sobre él, libros sobre él, se hacen más películas también sobre él y es perfectamente entendible. También es verdad que hay un momento cuando, por ejemplo, conquistó Egipto, en que se puso a pasar una noche entre una de las pirámides y para ver lo que se sentía, y parece que salió como con una especie de revelación interna o psicológica o mental. En cualquier caso, pues él le gustaba viajar también, le gustaba conocer nuevos sitios, nuevas zonas, nuevas geografías y sobre todo su ambición de conquistar países y de hacer pues un imperio para luego gobernarlo de una manera desde su perspectiva justa. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.